Desde el comienzo de ese esfuerzo griego por construir un espacio artificial y humano, donde fuera posible la justicia y donde el destino común estuviera regido por la voluntad de los hombres, los ciudadanos fueron la ciudad, y por tanto el Estado. No existía un Estado ajeno a los ciudadanos. Ya desde las osadas medidas de Solón para implicar a todos en las decisiones, el Estado nació como una organización orientada a defender el interés común y los derechos individuales frente a los intereses particulares y la arbitrariedad de las familias poderosas y de sus instrumentos de dominio. Es decir, desde el primer paso, el Estado comenzó a construirse como un todos frente a un ellos. Y es que en el fondo, la historia de la democracia ateniense no es sino la historia del paso progresivo del poder a manos de los ciudadanos. Por eso hoy, tal vez tenga sentido rastrear por los rincones de esta ciudad infatigable lo que condujo entonces a aquel impresionante logro, rastrear sus herencias y también reconocer sus retos, y hacerlo ahora, como algo inaplazable, ahora que en nuestras deficientes democracias las decisiones reales se toman cada vez más y más lejos de la ciudadanía. Buenas tardes, buenas noches. Hoy el Departamento de Griego y toda la escuela tiene el placer de dar la bienvenida a Pedro Olaya, que tiene la escuela por segunda vez. Si os acordáis, hace 3 años estuvo aquí también hablando de la crisis griega. Hoy viene a presentar su nuevo libro, el libro que habéis visto en el vídeo y del que luego hablaremos mucho, y nosotros dos aquí y vosotros también. Pedro Olaya, ya sabéis que vive desde hace más de 20 años en Atenas. Es un gran helenista, no es una palabra vacía esta de helenista, es una palabra llena de significado, en su caso, en el caso de Pedro, que ha estado en Grecia y ha trabajado y la ha recorrido y la conoce muy bien. Entonces es un helenista, y lo que veis muchas veces que es un embajador, ¿no?, del helenismo es cierto. Pedro, yo me acuerdo de él cuando estuvo aquí en Barcelona hace muchos años, cuando salió el libro suyo que era el Atlas mitológico de Grecia, un maravilloso libro con fotografías de muchos sitios arqueológicos, no todos muy conocidos, un recorrido estupendo por muchos lugares de Grecia. Y desde entonces, el libro salió en 2001, ¿no? 2001, han pasado muchos años y Pedro claro, vive en Grecia, ha seguido todas las peripecias de Grecia de cerca y ha escrito mucho en estos años, ha hecho documentales. No sé si os acordáis, también hace un par de años el otro libro del acantilado, Historia menor de Grecia, un apasionante recorrido por
historias menores de la historia antigua griega, en un tono lírico, un libro muy, muy bonito. Y hoy trae este nuevo libro, Grecia en el aire, que es, cuando yo empecé a leerlo hace unos días, porque como habréis visto acaba de publicarse, este libro es, me ha parecido a mí que me ha hecho volver a Atenas y me ha hecho hacer una vuelta por las ruinas de la Grecia antigua, por Atenas, pero es más que una vuelta por las ruinas como lo haría un turista, es una peripecia peripatética, ¿no? Pero tiene el libro un hilo conductor, que es un hilo de la Ariadne, que lleva a Pedro por el laberinto que es ahora la Atenas actual. Es decir, el laberinto, el palimpsesto este de la ciudad moderna sobre la ciudad antigua. Y con este hilo conductor, el hilo de Ariadne, este nuevo Teseo, pasea por Atenas, y Teseo lo digo porque veréis que tiene un significado especial para la ciudad y para la historia que cuenta Pedro. Pedro Olaya, con este hilo, pasea por las ruinas del Ágora, del Partenón, y con este hilo llega al final a la explanada de la plaza de Sindarma, y de allí ve el Parlamento, que ahora se dice Boulé, que es la antigua palabra. Y este hilo le trae a este Parlamento, donde todos habréis visto que en estos últimos años se han hecho tantas manifestaciones. Este hilo de Pedro, el tono lírico de su recorrido por Atenas, le trae al bullicio de las últimas manifestaciones de la gente desesperada ya de Grecia. Y de esto creo que puede hablar esta noche Pedro. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Esto, Poli. Voy a poner esto aunque parezca una dobla. Pero es que es así más cómodo. Creo que está pensado para eso. Sí, sí. Más coquetería. Muchas gracias. Sí, este libro en realidad es el resultado de la aquilatación de todas las vivencias de estos últimos años, no solo los últimos 5 años, que son los años, digamos, de hierro y los años de crisis, entre comillas, declarada, ha sido la vivencia también de experiencias anteriores que han ido cristalizando y que he querido, yo creo que, así como el libro anterior al que te has referido, el de Historia Menor de Grecia, es en el fondo un libro de ética, en el sentido aristotélico. Quise que este fuera, en ese mismo sentido, un libro de política, con mayúscula. Tanto ética como política son adjetivos, en el fondo, politiquí y psiquí, que complementan al sustantivo techni, ars política. Y en ese sentido, un libro que replantee la política como el intento de organizar la voluntad común para combatir el egoísmo.
Creo que no hay mejor definición, o al menos yo no he encontrado una definición mejor de política desde el punto de vista deontológico, evidentemente. Desde otros puntos de vista podríamos definirla de otras maneras. Y creo que para ese revisionismo de la política vinculada a la polis, por antonomasia, to asti, to klinon asti, de Atenas, y vinculada también a la idea de la democracia como el intento de que el interés común sea definido constantemente y salvaguardado constantemente por el conjunto de los ciudadanos, esa idea tan revolucionaria todavía, pues creo que para referirnos a estas cosas en el mundo en que vivimos, el mejor punto de partida es Atenas. Así que he querido hacer un libro sobre Atenas, recorriendo los escenarios donde se vio nacer este sueño que se hizo realidad durante más de 2 siglos y donde hoy está siendo sistemáticamente desmantelado de una manera, a mi modo de ver, no exenta de simbolismo ni de intencionalidad. Sobre esto podemos hablar más tarde. Y bueno, como es un libro en el fondo lo que estamos presentando, y yo creo que las obras, si son buenas, tienen que defenderse ellas mismas, pues quisiera leer el principio de este libro, que creo que es bastante programático y que lo define bastante bien. Y ya después podemos, si queréis, hablar un poquito del tema, de los contenidos, extendernos al momento actual, a la historia de la democracia, a todo lo que en él se intenta recoger. ¿Parece? He traído la versión griega y la española, acaban de salir las dos a la vez, pero lo leemos en español, ¿no? Colina de las ninfas. Allá arriba, detrás del azul más profundo, está el éter, misterioso y sutil. Más abajo está el aire, diáfano y ágil. Después, al ir bajando poco a poco la mirada, el azul se diluye en una claridad dorada que se posa sobre la fina línea de las cumbres. Es Toaticón Fos, la legendaria luz del Ática, que incendia el color de la piel, el blanco de las rocas y el verde de los cipreses y los pinos. Más abajo, en la distancia, aparecen las costas del Peloponeso, el perfil de la isla de Egina, con la cumbre del monte Elanio como una pirámide azul, Angistri y el estrecho de Metope, el golfo Sarónico, la colina de la antigua Muniquia, Salamina, los montes Egaleo y Parnes, y más a la derecha, Pendele, Licabeto, la Acrópolis, el Himeto y la colina de las Musas. Y por debajo de este horizonte natural se extiende la ciudad, una ciudad inmensa que como sube desde las costas hasta el pie de los montes y rompe contra los cantiles de esta colina de las ninfas. Una ciudad aparentemente blanca, por cuyas grietas asoman desgarrados los logros del pasado y los desasosiegos del presente. Una extraña ciudad que hace milenios señaló ideales que aún sigue siendo revolucionarios. Sin duda, Grecia está aquí abajo, en esta ciudad. También está ahí al fondo, en ese mar que inspiró las primeras palabras escritas sobre el mar. Y está sin duda en esta tierra adusta donde piso, de la que aún salen esquirlas de su despedazada memoria. Pero Grecia, como herencia, como desafío y como voluntad, está sobre todo en el aire, repartida, ingrávida, como una patria del espíritu. Y el as apasa meteurosin, escribió Tucídides. Toda Grecia estaba en el aire. Meteoros refiere lo que está en el aire, lo que está suspendido, flotando. También lo que está en vilo, lo incierto. Y por último, lo que aún está pendiente de su cumplimiento. Así, en el aire, dice el historiador que estaba toda Grecia cuando Esparta venía contra Atenas por esas colinas azuladas que se ven ahí al fondo, y habían ambos bandos jóvenes temerarios e incautos dispuestos a emprender una guerra. Hoy, Grecia, que es al tiempo un país y un desafío ético, sigue en el aire, flotando, desgranada, también incierta, pendiente de su cumplimiento, y por supuesto, en vilo, amenazada siempre.
nota que aquí en la portada, Grecia en el aire, que como habéis oído es de un fragmento de Tucídides, que podríamos luego comentar más. Grecia en el aire, herencias y desafíos de la antigua democracia ateniense. Y yo quería que nos hablaras un poco de esta idea tuya del nacimiento de la democracia, que está, creo, muy bien explicado aquí en el libro, y cómo saliste tú de esta idea, si tú quisiste escribir sobre esto, de la democracia a raíz de los acontecimientos de ahora, o era una cosa... No. O sea, es algo que siempre me ha ocupado, ¿no? Y siempre me ha preocupado. Pero yo creo que a raíz de los acontecimientos de ahora es cuando se dinamiza todo ese deseo y se hace más intenso. Además, yo creo que un libro, es que tiene pleno sentido escribir en estos momentos un libro sobre la democracia desde Atenas. Porque, por lo que decía antes, porque Atenas está siendo no solo el lugar de su nacimiento, ¿no? Sino el lugar donde parece como que volviera para morir, ¿no? Y eso me resulta pues increíblemente sugerente, además siendo Atenas mi ciudad, porque yo he vivido en Atenas más que en ningún otro sitio, y siendo un escenario tan importante para mi experiencia personal. Creo que, como a mí siempre me ha gustado hacer el heroísmo in situ y no a distancia, pues era para mí un desafío escribirlo desde Atenas. Y quería poner de manifiesto sobre todo la necesidad de volver a redefinir la democracia. No solo la democracia, sino los valores, las ideas, los principios que están detrás de ese proyecto. Y hablo de proyecto porque todavía sigue siendo un proyecto, pero también hay que verlo como una realidad que fue en aquellos tiempos. Y sobre todo porque me parece urgente desenmascarar una falacia que consiste en pensar eso que nos dicen, que la idea de que la democracia actual es una adaptación de la antigua democracia ateniense a la complejidad de las situaciones actuales, una versión realista y adaptada a estas necesidades del presente de la antigua democracia ateniense. Yo creo que esto es una falacia inmensa, ¿no? Si analizamos realmente lo que era la antigua democracia ateniense, nos daremos cuenta que las actuales democracias representativas son, en el fondo, expresión de una oposición entre el interés general y el interés de determinadas élites. Son, en el fondo, oligarquías encubiertas que utilizan el nombre y el prestigio de la antigua democracia ateniense y el sistema de voto para legitimar sus intereses, pero que en el fondo no guardan ninguna relación genética con la democracia ateniense. No hay una diacronía que nos lleve con las ondulaciones que queramos señalar o los espacios sin más o menos solución de continuidad desde la democracia ateniense hasta la democracia actual. Eso no es un hecho histórico. La democracia ateniense desaparece de la historia y no vuelve a ser rescatada ni reconstruida en ningún momento. Nuestras democracias actuales, deficientes si se las compara con la que era la democracia ateniense, son mucho más herederas del republicanismo romano, que se inspiró en cierto modo en la democracia ateniense, pero que de entrada fue una cosa programáticamente distinta y a servicio de otros intereses, y hemos heredado, a través de muchas historias que eso se analiza en el libro, hemos heredado esa visión, pero no somos herederos de la democracia ateniense en el sentido genético del término. Por eso es importante, si queremos realmente tener una democracia, volver a redefinirla y volver a los conceptos, porque creo que si seguimos perdiendo los conceptos, acabarán imponiéndonos el autoritarismo y el fascismo, y lo harán en nombre de la democracia. Y en ese sentido, para recuperar estos conceptos, creo que hay que volver a las fuentes y también a los lugares. Por eso este libro conjuga tanto lo filológico, histórico de las fuentes, con lo arqueológico, periegético
de los lugares. Y creo que, bueno, pues es un libro que puede ayudar a quien quiera recorrer Atenas real o mentalmente, evocando todo lo que meteoros flota sobre ella y tiene que ver con la democracia. Sí, por eso yo creo que es muy interesante el análisis que haces como en principio, donde explicas cómo nació esta democracia, cómo nació esta participación ciudadana, que es, y estos varios controles de los ciudadanos para que libremente pudieran opinar, hacer leyes, proponer leyes. Sí, eso es muy interesante ver ese proceso, porque además ahora nosotros, visto desde nuestras perspectivas, con todas las deficiencias que pueden tener nuestra perspectiva, pero ya hay una experiencia histórica de democracias más o menos perfectas, pero entonces era una experiencia en el vacío. Entonces se venía de una tradición universal del poder vinculado a la nobleza de la sangre, ¿no? Como en casi todas las sociedades, y en Grecia igual, y la sociedad ateniense igual. Se pasó durante mucho tiempo, durante siglos y siglos, por unas familias reales vinculadas. Teseo era uno de esos reyes, Egeo su padre, desde Cécrope, etc., por una larga tradición de monarquía, que después se vio paulatinamente sustituida pues se vio sustituida por decemviratos, se fue viendo sustituida por triunviratos vitalicios, después por triunviratos anuales, después por arcontes anuales. Se fue poniendo límites a ese poder, y poco a poco se le fue ganando terreno hasta los momentos más críticos, que es el momento de Solón por un lado y el momento de Clístenes por otro, por no hablar ya de Pericles, etc., aunque Pericles, Arístides, Fialtes, etc., ya tienen una democracia más madura. Pero los grandes pasos que dan Solón y Clístenes en este sentido los convierten en los verdaderos padres de la democracia. Y si uno se para a pensar qué fue aquello que hicieron, pues básicamente lo que hicieron, lo que hizo Solón para los revolucionarios de Solón fue intentar mediar entre los ricos y los pobres. Los ricos eran muchos, los ricos eran pocos, los pobres eran muchos, como suele ser. Y hizo una labor de mediación para evitar una guerra intestina, una guerra civil, pero no le dio toda la riqueza a los pobres, ni desheredó a los ricos, ni hizo reparticiones de las tierras. Generó un sistema de implicación en la toma de decisiones y en la que les dio por primera vez a los pobres algo que nunca habían tenido: el derecho de participación en la toma de decisiones, el derecho de la palabra, la voz en una asamblea y en los tribunales, es decir, el derecho de participar en las labores de gobierno y en las labores de justicia. Luego Aristóteles definiría precisamente al ciudadano en función de estos dos términos que ya estaban presentes en las reformas de Solón. Dirá Aristóteles que opolitis esti hogar exousias kinonin argis buleftikis que critiquis, decía el griego antiguo Aristóteles. Es decir, define al ciudadano como el que participa de la facultad de gobernar y de juzgar. Aquello que ya estaba en las reformas de Solón del siglo VI a.C. sigue siendo hoy día una definición de ciudadano absolutamente revolucionaria. ¿Quién se atrevería a definir el ciudadano hoy como el sujeto de derecho capaz, facultado para gobernar y para juzgar? Solamente esta definición nos hace ver lo lejos que estamos de aquel proyecto. Y otra de las cosas importantes que me viene ahora a la memoria, así hablando de este momento, de Solón, de estos lugares, de la colina de Pnix, las rocas de Pnix y Epetre, que se llamaba entonces, lo que aparece en esa imagen así con la Acrópolis al fondo. Sí,
pues es realmente la fuente de la democracia, porque ahí es donde se reunía la asamblea, que era el órgano, era el pueblo ejerciendo el poder. Luego ya en el ágora, que será el otro escenario, digamos, paralelo y a otro nivel más bajo, físicamente y teóricamente, estarán los órganos, digamos, ejecutivos de esa democracia. Pero los órganos, la soberanía propiamente estaba arriba, estaba en esa roca, y sigue estando ahí, y vista desde allí, la Acrópolis, la democracia, vista desde la desnudez de esas rocas, parece como otra Acrópolis allí, ¿no? Como una idea que no le teme al tiempo. Pues en aquel momento, otra de los grandes pasos que da Solón y que pone en marcha la noción de ciudadano y la idea de democracia, que entonces no se había pronunciado todavía ese nombre, Solón la llamará simplemente eunomía, un gobierno de unas buenas leyes. Después hablará de isonomía, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, de isopolitía, de la igualdad de los ciudadanos entre sí, en sus derechos, de isigoría, de la libertad, de la igualdad en el uso de la palabra, de parresía, de distintos conceptos. Buscaba compensar precisamente las desigualdades económicas a través de la igualdad política. Ese es otro de los principios fundacionales de la idea de la democracia, cómo se intenta compensar, cómo se intenta corregir con igualdad política los males derivados de las desigualdades económicas. Sin embargo, en nuestro mundo actual, en nuestras democracias actuales, las desigualdades económicas están en la base de la fuerza política y en la base de la fuerza política dentro de esos sistemas democráticos. Son quienes más poder económico tienen, quienes más poder político tienen también. Incluso la desigualdad se ha convertido en motor de desarrollo de esos propios sistemas, y ya el propio Fondo Monetario Internacional se atreve a afirmar sin rubor que cuando la desigualdad crece un punto, el Producto Interior Bruto crece un 1,6. Es decir, que se ve incluso en las cifras cómo la desigualdad se convierte en motor de desarrollo, entre comillas, en estas sociedades supuestamente democráticas. En fin, en aquel momento una de las cosas importantes que introduce Solón es la sisagia, y quiero referirme a ella porque creo que enlaza muy bien con la situación en que vivimos. Sisagia viene de sío y de axos, como tú ya sabes, ¿no? de remover las cargas, de aliviar las cargas. Y esas cargas eran precisamente las deudas. La gran reforma que pone en marcha la noción de ciudadano libre y la noción de democracia, lo que después será la democracia, es precisamente la introducción de la sisagia, la prohibición de la esclavitud por deudas, la prohibición de la contracción de relaciones de esclavitud derivadas de deudas entre personas. A eso le pone un punto final Solón en el siglo VI a.C., y ese es un punto de inicio de la situación. En estos momentos, en nuestro mundo, parece que es al revés. Parece que el objetivo último de quienes realmente gobiernan no solo es aliviar las cargas en este sentido y acabar con ese tipo de esclavitud, sino que es esclavizar económicamente a la humanidad a través de la deuda. Y esto lo estamos viendo claramente en el caso de Grecia, como un ejemplo palmario dentro de las fronteras de la Unión Europea y dentro de las fronteras de la moneda única, pero lo hemos visto ya, y hay amplia experiencia histórica en todos los países de América Latina, del Magreb, del sureste asiático, etc. Y ahora nos lo encontramos dentro de casa, y sobre todo dentro de esta pequeña casa que es la moneda única, que nos tiene todavía más sujetos. No sé si estoy extendiéndome demasiado en las respuestas y debería ser más breve. Pero como estamos en una escuela, quería también hacer hincapié en algo que dices aquí también, que la democracia como concepto sin pedía
no puede concebirse. Entonces, evidentemente, la pedía, la paideia, que decía Jagger, es uno de los conceptos fundamentales y más íntimamente unidos a una condición sine qua non para la democracia. La pedía, la educación como el cultivo de las potencialidades del ser humano. La democracia estaba pensada entonces como, y la polis estaba pensada entonces como un espacio artificial y humano donde el ser humano se podía realizar como zone politicón, como animal político. Es decir, y para eso era necesaria una pedía, en ese sentido, un cultivo de esas facultades, no una educación, una instrucción de carácter instrumental con 4 facultades para andar por la vida. No, una educación de fondo dirigida sobre todo a alimentar esas facultades, a desarrollar esas facultades de discernir y de juzgar. La crisis en el sentido más etimológico del término, ¿no? Eso era muy importante. Los griegos en general, y los atenienses en particular, como luego demostraron, estaban imbuidos del sentimiento de la aristía. La aristía, el sentido de la excelencia, que viene ya desde Homero y de Hesíodo y de los mitos antiguos, etc. Llega a ellos como, al principio, con un concepto muy vinculado a la épica, por supuesto, pero no exento de dimensiones éticas también. Y poco a poco, a medida que se va aquilatando lo que se va a llamar el espíritu ático, del que hablo en el libro, esa aristía deriva hacia una dimensión pública y social, no solamente hacia una dimensión individual como era antes. Ya no se trata ya de ser mejor que los demás en el sentido heroico y épico, sino en el conseguir ser mejor que uno mismo, en el sentido ético del término. Esa pedía era fundamental. Y era fundamental porque no nos olvidemos que la democracia es un sistema frágil por definición, porque se basa en la virtud política de los ciudadanos. Y sin esa virtud política, pues carece de base. Entonces, no podía la democracia descuidar el cultivo de la virtud política de los ciudadanos, porque si no, pues no podía existir. Y eso lo hace fundamentalmente, ese cultivo lo hace fundamentalmente a través de 4 instituciones, fundamentalmente, digo, no exclusivamente, a través de 4 instituciones que merece la pena recordar y citar. Una de ellas es la Asamblea, que decíamos, la Asamblea como órgano plenamente participativo de todos los ciudadanos de derecho. Llegó a tener 30.000 personas, se dice pronto. Uno es la Asamblea, que se reunía cada 10 días aproximadamente, es decir, una escuela política de ejercicio político directo, donde no había espacio para marionetas. Otro era el Consejo que era un cuerpo electo, pero por sorteo, entre las 10 tribus que estableció Clístenes para mezclar distributivamente la sociedad y para desvincular el poder de la tradición de la sangre y de las familias poderosas, etc. La Asamblea, pues, el Consejo. Otro eran los tribunales de la Iliea, tribunales que se reunían todos los días, casi todos los días lectivos, no festivos, y que para los que se escogía por votación también un cuerpo anual de 6.000 ciudadanos que después podían formar parte cada día de un tribunal en grupos mucho más pequeños, etc. Pero era también un espacio para el ejercicio de la facultad de juzgar y de discernir y de ejercer, de pronunciarse sobre la justicia. Y después, otra de las 4 grandes escuelas en este sentido de la pedía ateniense era el teatro. El teatro como una escuela de democracia y una escuela de pensamiento, no solo porque se representaban allí historias en las que se daba un conflicto, pero no se zanjaba, no se le daba un fin
maniqueo concreto, sino que se presentaba y se trataba de entender el crimen, ¿no? De ponerse en la piel de esos héroes que a solas tomaban sus decisiones y sobre todo que estaba pensado, la propia palabra teatro lo dice, theatron, tiene que ver con el verbo ora, theome, que es el ver, es el lugar para ver, no es el lugar para actuar, sino para ver. Es decir, es una acción concebida no desde la escena, desde donde se está desarrollando esa farsa, sino desde las gradas, desde la que observan los espectadores, desde el público que tiene esa perspectiva y que tiene que introducirse en ese conflicto y que pronunciarse. Por eso el teatro estaba a cargo del arconte epónimo, por ejemplo, que era la máxima dignidad electa también, responsable de las cuestiones políticas de la ciudad, y no del arconte rey, por ejemplo, que era responsable de los festivales o de las cuestiones religiosas. Es decir, el teatro no estaba vinculado, aunque está dedicado a Dioniso, etc., no estaba plenamente vinculado a eso, sino a la parte política de la ciudad. Estaba más entendido como un ejercicio político, y también por el sistema distributivo de las tribus de Clístenes. Llegaban a participar más de 300 ciudadanos en cada una de las representaciones del teatro. Tenemos en cuenta que había tres autores que competían, con tres comedias y un drama satírico. Pues participaba prácticamente toda la ciudad en el montaje de las obras. Es decir, el teatro es otro asunto interesante y como escuela de ciudadanos. Y bueno, podríamos hablar de más cosas, pero evidentemente había una gran preocupación por la pedía, algo que nos parece que hoy en día, cuando se intenta recortar, se empieza a recortar por la educación, y cuando se recorta por la educación, se empieza a recortar por humanidades, y cuando se recorta por humanidades, se empieza a recortar por el griego y por las formaciones clásicas. Y todo eso no se hace para economizar recursos, a mi modo de ver, sino para minar la disidencia. Esa es la gran historia del trasfondo. Si tenemos en cuenta que el presupuesto de educación anual de Grecia en estos momentos, de educación y sanidad, voy a meter además la sanidad en esto, está en torno a 16.000 millones de euros al año. Con eso no tienen ni para pagar dos meses de los intereses de la deuda. Con lo cual, ¿qué más da hacer recortes? Aunque quitaras toda la educación y toda la sanidad, no taparías ese agujero. Con lo cual, está claro que los recortes no se hacen para tapar agujeros. Pero, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? ¿Cuál es su postura? Y de esto encontré muy interesante los dos personajes de los que hablas del Teatro 1, como has hablado ahora, que es Antígona, y por otra parte Sócrates, cómo los dos se afrontan a la ley. ¿Qué es la ley? ¿Y qué hace el ciudadano ante la ley? Sí, son dos personajes muy importantes para hablar de la política y de la ciudadanía, y por supuesto importantes en el libro, por distintas razones. Vamos a intentar explicarlo un poquito. En principio, lo que tiene que hacer el ciudadano democrático es ejercer, ser participativo. No cabe una democracia sin participación de los ciudadanos. Basta ver el grado de participación que le reservan las estructuras de nuestras democracias a los ciudadanos, ¿no? Votar una vez cada 4 años, si acaso, y si acaso en algún referéndum no vinculante. Ahí se agota el derecho de la huelga, incluso ahora ya parece que está más recortado que nunca, o de la manifestación. Los sindicatos, ya sabemos a qué intereses sirven. Entonces, el derecho de participación está limitadísimo frente a lo que es deontológicamente una participación democrática, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un ciudadano es participar, si no, no es democracia. Eso está ya en la propia esencia de ese proyecto. Y bueno, estos dos personajes que citas
Bueno, el libro tiene mucha importancia, por supuesto. Sócrates viene más de la mano de la búsqueda de la aretí, de la virtud política, ¿no? Hablo de Sócrates refiriendo por extenso pues el Protágoras, por ejemplo, ¿no? Que es el diálogo que escribe Platón precisamente para tratar de la virtud política y de cómo la virtud política es algo repartido por Zeus a todas las personas. No es como otras virtudes que están repartidas de forma desigual, etcétera, sino la virtud política partía de que Zeus le dijo a Hermes que repartiera, cuando dijo que cuando iba a repartir las virtudes llamadas aidos και δίκη, la justicia y la vergüenza, vamos a traducirla, eidos. Un concepto muy importante. Parece cuando decimos que no tiene vergüenza, ¿no? O que es un sinvergüenza, ¿no? O un desvergonzado. Viene de esa idea, eidos, viene del antiguo verbo ezo, que significa arder, ¿no? Entonces, bueno, la vergüenza es incluso se manifiesta con ese ardor que se sube al rostro, se ruboriza, es rubor en latín, ¿no? Pero es un, así como Diki es una violencia que uno hace sobre los demás o sobre sí mismo para darle a cada cual lo que merece de acuerdo con la verdad. Eso sería un poco la idea de justicia, como algo, digamos, coercitivo. Aidos es algo interior y exterior a la vez. Es exterior también, pero también es interior. Es el sentimiento de faltar, el sentimiento que uno mismo tiene de estar faltando a la verdad, pero internamente, ¿no? Sí, bueno, bien. Pero lo que quiero decir, cuando el Protágoras habla de que explicando un mito, el mito de Prometeo, de Epimeteo, muy interesante de leer, que Zeus al final le dice a Hermes, cuando los hombres peligran de ser exterminados por su propia mano, peleándose entre ellos, les dice, vete y repárteles a aidos y que dikin. Y dice Hermes, ¿y cómo he de repartirlas? Como las demás virtudes, a unos sí y a otros no. Y dice, no, repárteselas a todos, porque si no, nunca habrá ciudades. Pues esa idea es ni más ni menos el soporte filosófico de la soberanía popular, es decir, en el que la soberanía reside en el conjunto de la sociedad y puede ser delegada en un momento dado, pero no puede ser transferida. O hay soberanía popular o no puede haber democracia, ¿no? Esa idea es fundacional, es anterior incluso a la democracia. Y Sócrates sale a colación en el libro a raíz de esto, a raíz de su propia muerte, de su inmolación incluso. Hablo de la auténtica cárcel de Sócrates que ha sido excavada en el Ágora de Atenas, de toda esta historia. Sí, esto es un trozo así muy emotivo, la verdad, porque son las pequeñas cosas de las excavaciones que sale, sí. ¿no? Una pequeña estatua. Sí, ahí refiero pues todos los trabajos de John Camp, el director de la escuela americana que lleva 30 años excavando en el Ágora, y bueno, pues ha sido mi fuente principal para este asunto. Sí, y también estas relaciones que haces con la vida actual, que tu peluquero, tu barbero, Sí. todo en el mismo lugar, ¿no? Sí. A mi barbero lo refiero hablando del diálogo político, porque era de otras de las cosas. Mi barbero tiene la barbería instalada en la colina de Agoreos Colonos, es decir, en la colina desde donde los que llegaban del mar veían el Ágora de Atenas abajo, y justo sobre los cimientos de lo que fue un templo de Artemis Aristóbulos, la del Buen Consejo, fundado por Temístocles en ese lugar. Él no lo sabe, pero ya se lo he dicho ya más de una vez y no pone en duda.
pero siempre cuando voy a cortarme el pelo me pregunta cómo va la cosa, ¿no? ¿Cómo veo la cosa, ¿no? Y entonces eso genera lo que entonces era tan necesario, el diálogo político, ¿no? El diálogo político, que es algo que también es inherente a la democracia. Tenemos que rescatar esas cosas. Si no, no vamos a poder reconquistarlas nunca. No, como la historia que cuentas de Sócrates, que iba al zapatero, ¿no? Sí, eso bueno, eso lo cuenta. Eso lo cuentan las fuentes antiguas. Paralelismo. Lo cuenta incluso Plutarco dice que le gustaría haber sido zapatero en Atenas como Simón, para que Sócrates viniera a su tienda y se sentara ahí a departir con él. Sí, esa idea es muy importante, la idea del diálogo político como un flujo que recorre la ciudad y que informa en el sentido de que le da forma, no de que le da información al ciudadano en su sentido político. Y luego, por acabar con la pregunta, que tenía dos partes, era la de Antígona. Sí, porque en este sentido de que Sócrates llevó sus convicciones hasta el final, ¿no? Y sí. Antígona, ante la ley, tuvo otro... Antígona está sacada para representar algo muy importante también y muy fundacional en la democracia también. Antígona era el personaje de la obra de Sófocles, ¿no? Pero era un personaje de los mitos anteriores, ya conocidos, etc. Pero Sófocles, en el año... en el 442, la fecha yo me la sé en griego, en el 442 antes de Cristo, cuando estábamos en el momento cumbre de los logros de la democracia, cuando aquello se estaba empezando ya a poner caliente, Sócrates lleva al escenario del teatro, precisamente a la orquesta del teatro, un conflicto que habrá de ser fundamental para la democracia. La pregunta de si es la ley la justicia. Y eso lo realiza a través del personaje de Antígona. Antígona apela a una justicia que está por encima de las leyes, o que parece ser anterior, o que parece sustentada en el fondo por una ley más ulterior y más profunda, que es una especie de ley de humanidad, que ella llama eleos, que es la piedad en el fondo, que es algo muy relacionado también, es una prerrogativa de la democracia, incluso más que la justicia, si se la escarba bien. Y entonces ella se opone a Creonte, como todo el mundo sabe, y quiere enterrar a su hermano, porque considera que las leyes que están establecidas no son justas. Esto todos lo podemos entender en el caso de una monarquía, de unas leyes impuestas anocen, ¿no? Impuestas desde arriba, impuestas por tradición, o por lo que sea, o por conveniencia. Y bueno, todo el mundo sabe, podemos entender que haya quienes se rebelen frente a esas leyes. Pero por otro lado, la cuestión, la importancia de Sócrates de Sófocles en este momento es que plantea ese conflicto cuando ya la democracia está en su apogeo. Es decir, cuando se supone que las leyes no son algo que viene impuesto desde arriba, sino que es algo que se aquilata y que se fragua en el diálogo y en las votaciones de la asamblea y que expresan la voluntad del conjunto de la sociedad, entonces que están amparadas ampliamente por el conjunto de la sociedad. Sin embargo, Sófocles con Antígona nos recuerda en ese momento que también la democracia debe dejar espacio para cuestionarse esas leyes y que las leyes, por buenas que las consideremos, nunca mejorarían si no hubiera personas con una capacidad ética superior a la de esas propias leyes para ponerlas en cuestión, para denunciar su insuficiencia y incluso para rebelarse contra ellas, apelando a los propios principios que sustentan el sistema y que sustentan la democracia, para mejorarla, para hacerla mejor.
Eso que es una herida abierta y es una fuente, puede ser una fuente de conflictos, el tema de la desobediencia civil está implícito en Antígona y está perfectamente señalado por Sófocles desde el principio mismo de la democracia, desde 442 a.C. Sí, por eso quería yo que hablaras un poco de esto, porque esto nos lleva más a los momentos de ahora. Es un tema que siempre será de actualidad, siempre será de actualidad. Es más, yo pienso que la democracia, para ser sana, necesita y esto es un poco arriesgado afirmarlo, pero necesita de la desobediencia civil. Lo que pasa es que, claro, hay que ver dónde está el límite, y el límite creo que tiene que pasar siempre porque sea de una manera colectiva, sea de una manera organizada, sea de una manera declarada, sea apelando a los propios principios que la democracia está traicionando en sí misma y que son sus propios principios fundamentales, no apelando evidentemente a intereses particulares o a intereses propios, o a la defensa propia, por así decirlo, sino a los propios, apelando a aquello que la propia democracia se plantea hacer, pero que no consigue y que está defraudando ciegamente. La democracia necesita de la desobediencia civil organizada en ese sentido. No sé si hemos hablado mucho y si tienes otro trozo que quisieras leer o que podríamos dar la palabra. Sí, bueno, voy a leer un trocito y luego ya damos la palabra al público, porque creo que puede ser inspirador también. Vamos a ver. Antes hablabas de Síndalma, del manifestódromo de Atenas. Voy a leer un trozo que ya es del final del libro, antes era del principio, y que se sitúa ya en Síndalma, en la Plaza de la Constitución, dicho sea de paso, y que hace una especie de parangón entre la democracia ateniense y nuestras democracias actuales. Dice: en su acepción más deontológica y más rigurosa, la democracia plena no ha existido nunca, y tal vez nunca llegue a existir. Pero una cosa es clara: las democracias de nuestro tiempo nada tienen que ver con aquel proyecto radical y revolucionario que existió un día aquí en Atenas. Ya hemos llegado a comprender por qué. Bueno, esto es porque ya ha pasado todo el libro, ¿eh? Entonces, no existía la oposición entre gobierno y ciudadanos. Los ciudadanos eran el gobierno. El último poder de decisión no estaba en representantes o líderes, sino en el conjunto de los ciudadanos. No existían partidos con estructuras jerárquicas, listas cerradas, disciplinas de voto y hombres de paja al servicio de intereses. Existía una amplia asamblea sin sitio para marionetas y encargada de definir constantemente el bien común. Entonces no había profesionalización de la política ni apoltronamiento de los puestos, sino implicación de todos en las causas comunes por un espacio limitado de tiempo. Entonces no había elecciones cada 4 años y referenda escasos y no vinculantes, sino una implicación continua del pueblo en la toma de decisiones. Entonces existía el proceso contra ley y el proceso contra ley no beneficiosa para la comunidad, como recursos para exigir responsabilidad ante las decisiones contrarias al bien de la ciudad. Hoy tenemos la inmunidad parlamentaria para dar cobertura a la irresponsabilidad. Y lo más importante, en aquellos momentos todos los ciudadanos tenían experiencia política. Cada uno podía ser presidente de la asamblea, por un día y por sorteo, miembro del consejo, por 1 año o 2 no seguidos, funcionario, por sorteo, agoranomos, por 1 año, miembro de un jurado, por sorteo, éforo, arconte o general si resultaba elegido, y por supuesto, miembro de la asamblea cuantas veces quisiera. ¿Qué espacio reservan hoy nuestras deficientes democracias para la implicación del ciudadano en la política? Ese es el interrogante con el que dejo este párrafo. Y como el libro habla de democracia, de participación, y
Antes hablábamos de teatro y del papel importantísimo, no del escenario, sino... Oye, qué bien te ha quedado todo esto, sino del público. Ahora quisiéramos, ¿no?, que el público también pudiera participar en este encuentro. Buenas tardes. ¿Puedo esperar? Buenas tardes. Supongo que habrán hecho un millón de veces la pregunta, pero todo este desarrollo democrático que hay en Atenas cuenta pues también con su parte oscura, que es que la mujer no participa en esa democracia, que Atenas vive pues, de expoliar a sus socios de la Liga de Delos, que hay una economía esclavista que permite que haya una parte de la población, los ciudadanos, que puedan practicar la política, que recuerda un poco pues, también pues, las democracias de los europeas occidentales de los años 70, 80, 90, por decirlo, la época de la anterior crisis, y el 90% de la humanidad en el tercer mundo que no goza de esas ventajas. Entonces, supongo que es la clásica contradicción, decir, bueno, este modelo es fantástico, pero se sustenta en una base... No se sustenta, no, convive con esas situaciones. Esa es la diferencia fundamental. Eso permite que esa política... No, ahora eso he tratado precisamente, me alegro que me hagas la pregunta porque me la sé, esa pregunta. No, es que es de manual marxista, digamos. No, y creo que es que el fallo está en plantearla diciendo que se sustenta sobre eso. Todo el análisis que trato de hacer en el libro es para precisamente intentar demostrar que no se sustenta en eso, sino que convive con eso, incluso que lucha contra eso. Evidentemente has tocado tres puntos importantes. Uno es el de las mujeres, la participación de la mujer. Estamos hablando del ciudadano. Evidentemente las mujeres no tenían derecho de participación en la asamblea. Podían participar del diálogo político, si eso es otra cosa, porque en las calles, en las casas, la mujer también tenía sus papeles socialmente, en los sacerdocios, en los ritos, etc. Pero no era portadora de esa esencia política de la sociedad en la medida que lo era el hombre libre y ateniense. Pero bueno, si tenemos en cuenta que la mujer no ha participado en las elecciones hasta el siglo XX, como quien dice, pues tampoco tenemos que pedirles demasiadas cosas a los atenienses del siglo V a.C. en este sentido. Es evidente que podría haber sido más perfecta con la participación de la mujer y que no fue así, pero lo que sí es evidente es que nunca en la historia de la humanidad, ni antes ni después, desgraciadamente, la opinión de un hombre tuvo tanto peso político como la que tuvo la de los ciudadanos atenienses en el siglo V y en el siglo IV a.C. Y eso es un gran logro de la democracia de aquellos momentos que no fue ni igualado ni superado en los tiempos que vinieron después. Evidentemente queda pendiente el asunto de la mujer, pero hay que concebirlo, hay que verlo en su contexto. Lo segundo es el tema de los esclavos. Evidentemente esclavos los ha habido siempre. Los hubo muchísimo antes de que apareciera la democracia, y el gran esclavismo, el esclavismo como sistema real, como sistema en la teoría marxista que tú dices como base de un sistema de producción, vino después de la democracia, vino precisamente con Roma. El primer imperio esclavista de Occidente fue Roma. Esclavos los sigue habiendo ahora, y muchísimos, y más que nunca, porque encima están más indeterminados. Tenemos que tener en cuenta que casi hay 2/3 de la población mundial que vive con menos de 2 euros al día, aunque no se llamen declaradamente esclavos. Y por supuesto no podemos, con la riqueza que tiene hoy el mundo, de ninguna manera se puede decir que las democracias actuales necesitan de un sistema esclavista para sostenerse. Eso sí que es una cosa que no se sostiene.
La democracia nació precisamente con la decisión de Solón de abolir la esclavitud por deudas, con la famosa sisarquia a la que nos referíamos. Es decir, nació como un acto destinado a abolir esa esclavitud. La esclavitud en aquel momento ateniense era fundamentalmente una esclavitud derivada de situaciones de guerra. Es decir, cualquiera podía caer en la condición de esclavo. El mismo Platón fue esclavo, sin ir más lejos, y fue además rescatado por poco dinero, cosa que le pareció muy mal. Es decir, que no tenemos que pensar en la esclavitud como sistema de explotación y como sistema latifundista y de comercio de esclavos, como sería después con Roma, como sería la esclavitud en el Imperio Español o en el Imperio Británico o en los imperios del siglo XIX, etc. O como era en todo el mundo antiguo que rodeaba la Grecia de aquel momento. La esclavitud existió, pero precisamente la condición de los esclavos fue mucho mejor en Atenas y se luchó mucho por la dignidad de los esclavos, y quedan testimonios de ello en Antístenes y quedan testimonios de ello en Pseudo-Genofonte, por ejemplo, que es un oligarca declarado. Es decir, que hay que tomarlo también en su contexto y ver cómo no estaba en la base de producción del sistema. Ahí lo analizo en el libro, no quisiera extenderme ahora mucho, pero precisamente intento descartar la idea de que la base de producción del sistema que mantuvo la democracia era un sistema esclavista. Y luego lo tercero, el imperio. El imperio es otra de las lacras. El imperio ateniense fue posterior a la democracia, convivió con la democracia, pero no estuvo en el origen de la democracia. El imperio ateniense se derivó precisamente de las victorias sobre los persas, como sabemos, ¿no? Primero en Maratón y 10 años después, Salamina, Termópilas. Bueno, Termópilas no fue una victoria, pero bueno, ya sabemos cuál es el trasfondo histórico. Y la Liga de Delos, evidentemente, y sobre todo el traslado del tesoro de la Liga de Delos al Partenón de Atenas, y su custodia y los impuestos que le rendían otras ciudades a Atenas por haber sido la liberadora de Grecia frente a los persas, etcétera, etcétera. Evidentemente tuvo una hegemonía Atenas que le permitió un desarrollo económico importante y que le permitió convertirse en lo que fue la Atenas de Pericles, fundamentalmente. Pero la democracia existió previamente, se generó y se llegó a fundar antes de las guerras persas, con Solón y con Clístenes. Estamos hablando de Clístenes, es el año 508 a.C., todavía faltaban 20 años para las guerras persas, y ya estaba aquilatada la democracia sin hegemonía ninguna. Y la hegemonía vino después, y Atenas perdió su hegemonía precisamente a raíz de la pérdida de la guerra del Peloponeso a finales del siglo 403, a finales del siglo V, y la democracia del siglo IV fue todavía más meritoria desde el punto de vista como proyecto político que la del siglo V, porque Atenas ya no era la liberadora de toda Grecia, era la perdedora de la guerra del Peloponeso. Había perdido su flota, había perdido sus murallas, había visto diezmada su población por la peste y por la guerra, y sin embargo mantuvo una democracia más virtuosa aún que la del siglo V. Con lo cual, eso hay que verlo en su contexto y hay que analizarlo muy bien. Hoy es precisamente cuando no se sostiene que el gran imperio hegemónico, que ya no lo ejerce una nación, sino que lo ejerce una hegemonía cada vez más invisible, inaprensible, que es la hegemonía económica, financiera que está detrás de la globalización. Hoy nos enfrentamos realmente a un gran imperio en ese sentido, y a lo que más le teme ese imperio es precisamente a la democracia, pero no a la democracia como sistema de gobierno político cuyos representantes se pueden quitar y poner y se pueden comprar, como estamos viendo desgraciadamente en nuestros propios parlamentos, sino como sistema que hace al hombre
participativo, responsable, reivindicativo. Esa es la verdadera democracia que teme el imperio. Y ahí tenemos que darnos cuenta de lo que fue la hegemonía ateniense y de en qué medida la democracia fue producto de la hegemonía ateniense o simplemente le tocó convivir durante unas cuantas décadas con la hegemonía ateniense. Mucha más hegemonía tenía Roma, por ejemplo, fortunas inmensas tenía Roma y los grandes senadores romanos y nunca produjeron nada parecido a la democracia. Si fuera necesaria la hegemonía para la democracia, podría haber tenido mucha más democracia Roma. Sin embargo, Roma, como decía Juvenal, redistribuía su riqueza a través de panem et circenses, ¿no? Mientras que la democracia ateniense, con muchísima menos riqueza, la distribuía a través de pagas que se le da, pagas ínfimas, consistentes en un óbolo, en 2 óbolos, 3 óbolos, y llegó a los 6 óbolos, a la dracma, en tiempos ya tardíos. Redistribuía su riqueza a través del teatro y de las liturgías del teatro, etc., y a través en pagas para la participación en la asamblea y para la participación en los tribunales. Es decir, pagaba a la gente para que pudiera participar, para que no dejara de participar para atender sus necesidades perentorias. Es decir, no solo no era un sistema basado en la acumulación de riquezas, sino que intentaba redistribuirlas en ese sentido y hacer una sociedad mucho más igualitaria económicamente. Esa es otra de las grandes cosas de las que se han olvidado nuestras democracias. No puede existir una verdadera democracia con grandes desigualdades económicas. Eso es algo que quedó muy bien expresado en la política de Aristóteles, en la Cineopolitía, en las obras en que hablan de este aspecto y que hoy, sin embargo, parece olvidada. Hoy pensamos que puede haber democracias en un mundo en el que 50 empresas tienen más ingresos que 160 países. Eso es absolutamente imposible. Eso sí es una contradictio in terminis con la propia democracia. Ahí tenemos que ver si es posible o no y cómo estaba Atenas en relación a esto. No, mi pregunta en parte ha quedado contestada por Girardus sobre cuál era el concepto que definía un ciudadano ateniense. Derechos referido a la mujer. Y otra Perdón, ahora, antes de que formule la segunda, la mujer, el ciudadano era varón, claro, mayor de 20 años para poder elegir y mayor de 30 para poder ser elegido. Era el representante de su familia, no era solamente el representante de sí mismo. Es decir, representaba a su familia en la asamblea y representaba a su familia en los tribunales. Es decir, que tenía obligación de defender a los miembros de su familia en los tribunales también. No actuaba únicamente a título personal, como se actúa en los votos que se depositan en las democracias de sufragio actuales. Ahí había una matización también. Y otra cosa era, otra pregunta, es el papel del ostracismo y qué influencia tenía en el desarrollo de esa democracia. Y una última, que todos los que amamos Grecia, y no estamos allí, yo me hago portavoz de unos cuantos amigos que pensamos, ¿qué podemos hacer? Muy bien. Esto que has dicho al principio, de que parece que la democracia haya ido a morir a Grecia, me resisto a aceptar. Es mucho más simbólico que las cosas que están sucedan en Grecia que sucedan en Hungría, por ejemplo. Desde el punto de vista de minar la democracia, es muy importante lo que está pasando. Y la gran campaña de desprestigio que está lloviendo sobre Grecia desde hace más de 5 años es algo difícilmente reparable. Y voy a empezar por esta cuestión del final porque ya me he liado ahora con la respuesta. Pero tened en cuenta, si vosotros ponéis ahora en Google Grecia, va a aparecer una cantidad de basura relacionada con la corrupción, con la deuda, con acusaciones de todo tipo, con
prestigio, etcétera, etcétera, que no está justificada. Grecia no es el país del mundo con más deuda, ni es el país del mundo con más funcionarios, ni es el país del mundo con más corrupción, y sin embargo, más deuda tiene los Estados Unidos, y más deuda tiene Japón, y más deuda tiene la propia Alemania, y nivel de corrupción, hay muchos países que no le van a la zaga, es decir, y sin embargo, ve lo que cada país invierte cada año en su propia imagen, los recursos que invierte en su propia imagen, y ve de qué manera está siendo pisoteada la imagen de Grecia en estos momentos, desorbitadamente. Eso tiene un simbolismo muy importante. El hacer que se vea que estas cosas estén fracasando en estos lugares tan simbólicos es importante. Lo otro era lo del ostracismo, sí. Bueno, el ostracismo es una figura que se impone ya a mediados del siglo V. O sea, en realidad dura solamente 80 años el ostracismo, no es paralelo a toda la democracia. Y era una de las cosas que más importantes, los principios más importantes del funcionamiento de la democracia ateniense, es la posibilidad de control por parte de los ciudadanos de la gestión política de aquellos a los que le corresponde en un momento dado ejercerla. Ese sistema de control, de autocontrol, era un marcaje muy férreo, porque había costado mucho desvincular el poder de las familias poderosas y de las castas económicas, etc., y repartirlo entre los ciudadanos como para dejarlo ahora sin control. Entonces, todo el sistema de Clístenes fue orientado precisamente por ese sistema decimal que establece Clístenes en función de las 10 tribus y las tritías, etc., a crear mecanismos de control interno. Esos mecanismos actuaban de manera diaria y cotidiana, y quizás ya en la última ratio, el mecanismo ya más extremo, era precisamente el ostracismo. El ostracismo consistía en que una vez al año se podía condenar al exilio de la ciudad durante un periodo de 10 años a alguna persona que pareciera que había acumulado sobre sí demasiado poder político y fuera susceptible de convertirse en un tirano. Víctimas del ostracismo fueron gente tan prócer para la democracia como el propio Temístocles, sin ir más lejos, o Arístides el Justo. Hay una anécdota que cuenta Plutarco de que Arístides estaba en la votación en la que se le estaba condenando al ostracismo y le pregunta uno de los que estaban allí, que no lo conocía, que no sabía también tampoco escribir mucho, sobre el ostracón, sobre el trozo de cerámica, le decía que le escribía allí el nombre de Arístides. Y él escribe su propio nombre en el ostracón que le va a dar al otro y le dice que por qué le vota, por qué le condena al ostracismo y que qué le ha hecho y tal. Y dice, a mí nada, pero es que yo estoy harto de que todo el mundo le llame el justo y el justo. Como diciendo, será este, ¿no? Bueno, pues anécdotas aparte, era un mecanismo para mantener alejado, para evitar la tiranía. La gran pesadilla de la democracia era que pudiera derivar en tiranía. El gran peligro era que derivara en oligarquía. Pero las experiencias con los tiranos fueron muy duras y el ostracismo era una manera de intentar atajar este mal, que, a mi modo de ver, se ensañó con algunas personas realmente valiosas para la democracia. Pero ahí estaba. Y había otra parte. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es un frente común contra el abuso. Eso es algo urgente. Dejar de pensar en los problemas de Grecia como si fueran problemas locales, como si fueran problemas derivados de la climatología de Grecia o de su propensión a la huelga y su carácter díscolo, etc.
Nada de eso es cierto. Puede haber muchas causas de las que se señalen como ciertas que sean fenómenos existentes, como la corrupción de la clase política, como la propia corrupción de los ciudadanos o de los súbditos, o como queramos llamarlos, la cuestión de impuestos o de otro tipo de abusos. Todo eso puede existir, pero son otros problemas. La verdadera causa de toda esta situación es la utilización de la política para la salvaguarda de intereses particulares. Eso es a nivel mundial. Y contra eso es contra lo que nos tenemos que rebelar. Solo cambiará si somos capaces de reconquistar la política. La política así con mayúsculas, como la referíamos al principio. Solo si somos capaces de reconquistarla. Ese es el gran reto que tenemos ante nosotros. Y esa es una operación que tenemos que realizar desde abajo. Nunca va a venir propiciada desde las cúpulas, porque va en contra de los intereses de las cúpulas. Entonces solo va a poder venir realizada desde abajo. Con lo cual, lo que podemos hacer son muchas cosas, es que queda todo por hacer, desde intentar crear estos frentes comunes, organizados, reivindicaciones comunes, dejar de pensar que la culpa lo tienen los griegos o la tienen los alemanes, desenmascarar estas cuestiones, informar, ver realmente a qué intereses sirven las políticas que se están aplicando ahora, a qué intereses sirven los rescates, a qué intereses sirve la moneda única, intentar introducir reformas en las constituciones, reformas realmente democráticas, que dejen de ser las constituciones corsés para el ejercicio de la democracia, crear mecanismos de supervisión ciudadana de la política, introducir la capacidad, la potestad de revocar a los representantes electos en los cargos si defraudan la confianza que se les ha depositado en ellos. Es decir, hay cantidad de cosas, desde cambiar la manera en la que se financian los estados, pero todas esas cosas que son reformas estructurales profundas que nuestras democracias necesitan, solo van a llegar reivindicadas desde abajo y con mucha lucha. Y eso es lo que nos queda por hacer: organizarnos, ser muchos y ponernos en acción. Eso si queremos una democracia, porque si lo que queremos es otra cosa parecida a lo que tenemos, entonces no hace falta hacer nada. Pero si queremos realmente una democracia, queda mucho por hacer. Y eso yo creo que es la tesis fundamental de este librito, si es que hay alguna, es hacernos conscientes de que la democracia era otra cosa. Pero yo me interesa todo lo de Grecia relacionado como la base de la democracia. Tú hablaste de participación, pero también hablaste de que, bueno, las mujeres no participaban con un detalle, pero de que la democracia no puede funcionar si la mitad de su población o más no participa. Es evidente. Y la evidencia también está en que la democracia ha fracasado. Y no es cuestión de evidencia, es cuestión de todas las cosas. Es evidente. Si no nos somos evidentes, si no trabajamos juntos, hombres y mujeres, la democracia desaparecerá. Es evidente. Porque su base ya no lo tendrá ya. No lo he mencionado como un detalle. No lo he mencionado como un detalle así dicho de paso y como en el que el que quisiera pasar por alto, etcétera. No, lo mencioné como una realidad. Pero comparándolo con que luego ya todos sabemos lo que ha sido la lucha de las sufragistas a lo largo de la historia y lo que ha conseguido, lo que ha costado conseguir el voto para las mujeres y en los países en los que se ha conseguido, etcétera, etcétera. No seré yo quien diga que las mujeres no deben votar o no deben tener participación plena en la democracia, ni mucho menos. Yo creo que a estas alturas eso ya no hay quien lo defienda, es más, pienso sinceramente que el grado ético de una sociedad se mide por ese parámetro, por el tratamiento que tiene con sus mujeres. Y en ese sentido no le voy a poner yo ninguna pega. Me referí a la situación de las mujeres en la Grecia antigua pues como un hecho histórico, no como un detalle sin importancia. Lo que pasa es que comparándolo con lo que fue después, pues al menos
sus maridos sí tenían más representación en la política y ellos indirectamente podían tener algo más también. Lo que sí es evidente es que nunca los individuos tuvieron tanto peso político como lo tenían entonces. Viniera ese peso político expresado a través del varón solamente. Ahora, en nuestros días, evidentemente que eso tiene que ser absolutamente compartido. No, es evidente, ¿no? Hola, una pregunta. Está claro que el título del libro no está elegido al azar, pero a mí me parece que después de toda la argumentación que ha hecho del ataque a Grecia, del ataque a las personas en general, a la democracia, a mí me parece que un país no puede estar en el aire durante mucho tiempo. Tiene que caer, o tiene que subir, o tiene que ir a algún sitio, ¿no? Y parece que desde la llegada de Alexis Tsipras parecía que había una posibilidad de un cambio, y ahora hay un impasse, y los que estamos enamorados de Grecia estamos viendo que ese impasse sigue en el aire, y quería saber cuál es su opinión hacia dónde va, ya no la democracia, sino la Grecia actual. Sí. Bueno, yo he dicho ya, antes de las elecciones, ya me han llamado de todo, que Tsipras no representaba una opción de ruptura, sino una opción de continuismo. Y eso creo que lo dejó bien claro él cuando ya en Texas, en la Universidad de Texas, dejó claro que él se comprometía a garantizar la continuidad del Estado, es decir, a no hacer una sucesión de Estado, por ejemplo, como se llama en el derecho internacional, a garantizar la continuidad del Estado, a garantizar la presencia de Grecia en la Unión Europea y a garantizar la presencia de Grecia en el euro. Dijo claramente, the Eurozone must be saved. Y bueno, pues dentro de ese marco difícilmente se puede aplicar una política diferente a la que han venido aplicando los gobiernos anteriores, porque no hay soberanía para hacerlo, porque si no se rompe no se detiene de inmediato el pago de la deuda, no se rompe con los compromisos con los acreedores, no se llevan a los tribunales esos compromisos que han sido firmados en contra del propio, por procedimientos no solo ilegítimos, sino ilegales, inconstitucionales, que van en contra del propio derecho originario de la propia Unión Europea, que van en contra de tratados internacionales sobre derechos humanos, que van en contra de otras muchos marcos legales supranacionales, porque van en contra, porque pisotean derechos como el derecho a la vivienda, a un trabajo justo, a la educación, a la sanidad, etc. Si no se detiene esa historia, no se puede hacer una política diferente. La política que está ahora haciendo Alexis Tsipras es una política de parches y de caridad con los más desfavorecidos de la sociedad. Evidentemente no es criticable eso, pero es una política de paños calientes, no es una política para revertir la situación, sino para paliar los efectos secundarios de la política que realmente se está haciendo y se seguirá haciendo. Entonces, para ser beneficiario de esas pequeñas limosnas, porque hay que mencionarlo así, pues hay que ganar menos de 4.500 euros al año. Con lo cual, eso quiere decir que, salvo esa gente que se encuentra ya en la extrema necesidad, el resto de la gente seguirá pagando cada vez más. Y entonces, bueno, todo lo que ha conseguido en estas negociaciones, en este plazo de los últimos 4 meses, pues ha sido tratar de afinar con el beneplácito de sus acreedores las condiciones de un endeudamiento crónico. Así de claro. Implícitamente ha aceptado como viable la deuda, cosa que eso no nadie lo cree, ni el propio Fondo Monetario Internacional, ni nadie. La deuda de Grecia es inviable, porque una deuda del 170% del PIB no se puede pagar, y una deuda en la que ya a cada habitante le corresponden 35.000 euros no se puede pagar. Entonces, sin embargo, la ha reconocido, y ha reconocido implícitamente el acuerdo de préstamo, no ha impugnado los memoranda, sigue obligado a guardar fidelidad a la Troika,
aunque ahora ya la rebautizan eufemísticamente como instituciones, se le llaman las instituciones, sigue siendo lo mismo, ha reconocido y ha aceptado la presencia del Task Force, de los grupos ¿cómo se llama?, de tecnócratas en los ministerios encabezados por Reichenbach, que son más de 300 personas que están repartidas en los ministerios, interviniendo al país y viendo que se aplican religiosamente todas las medidas. Se ha aceptado la aplicación de las recomendaciones de la Troika para cumplir los objetivos financieros, ha aceptado seguir con el plan del TAIPED de privatizaciones, que es el plan de privatizaciones mayor de la historia, mayor plan de privatizaciones que se está llevando a cabo en el mundo. Eso no va a cambiar nada. Ha aceptado también que el dinero de todas esas privatizaciones y el dinero del posible superávit primario que se genere en Grecia vaya directamente a pagar a los acreedores a través de una cuenta cerrada en el Banco de Grecia, no vaya a políticas de desarrollo ni a políticas sociales. Es decir, está haciendo la misma política que los gobiernos anteriores, porque no puede hacer una política diferente. La cuestión es que está viendo ahora cómo lo vende comunicativamente ese asunto y cómo puede encajar el coste político de las medidas que se está viendo llevadas a tomar. Lo que un gobierno votado para la ruptura como este debería haber hecho y no hizo, pues, y que cada vez resulta más difícil de hacer, sería detener de inmediato el pago de la deuda e ir a las Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de la Haya, a todos los organismos internacionales a buscar su respaldo en eso, porque hay estudios que prueban que, como digo, que va en contra del derecho de los tratados, que va en contra de los tratados internacionales, del propio derecho originario de la Unión, pero nada de esto se está haciendo. Solo se estudia cuidadosamente y en connivencia con los acreedores las condiciones del endeudamiento crónico y de la colonización. Eso es el panorama que tiene delante Grecia en estos momentos. Y nadie dice, por ejemplo, que todo es demonizar la posible salida de la Unión Europea, la posible salida del euro, que es lo único, no es que sea la solución inmediata, es que es el único arma para poder tener un mínimo de soberanía para llevar a cabo políticas diferentes. Toda la política comunicativa de los grandes medios y los grandes partidos va enfocada a la demonización de esa opción, pero nadie habla de las obligaciones reales que significa, que conlleva para el país y para la población porfiar en esa situación y seguir en el euro. ¿Y cuánto más vamos a tener que pagar para seguir en el euro y cuánto más para seguir en la Unión Europea? Porque nadie dice claramente que en los próximos años Grecia tendrá que destinar más del 60% de su Producto Interior Bruto a la amortización de la deuda, por ejemplo. Y eso no lo puede hacer. Para eso tendría que tener un ritmo de crecimiento superior al de China y tendrían que pasar cosas que no van a pasar. Y aún así sería una situación injusta. Pero bueno, sigue siendo un tabú. No quisiera censurar, ¿no? A este punto que hemos llegado, que podríamos hacer, ¿no?, una conversación así, un debate muy interesante, pero como habréis oído, el timbre sonó ya hace bastante tiempo. Van a estar los perros. Sí. Y tendríamos que acabar aquí. Grecia en el aire, fuera de esta mirada pesimista, porque yo quisiera dejarlo como Grecia en el aire, como etérea, como un sueño, como algo que todavía no ha sido... Sí, que no ha sido alcanzado ni destruido, que pudiera siempre en nuestras vidas dar esperanzas y inspiración, y a base de esta inspiración
y se creen libros tan bonitos como el que hoy ha presentado Pedro Olaya. Muchas gracias por estar aquí.